una de las palabras que más me identifico porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Siempre cuando decía un filósofo, conócete a ti mismo, y a veces no nos conocemos, a veces pensamos que nos conocemos, pero nuestro ser es muy complejo. Decía Jeremías, engañoso es el corazón del hombre. Y el ser humano, por naturaleza, tiene dos naturalezas: una naturaleza divina, la cual fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Amén. Pero hay una naturaleza humana, pecaminosa, que es la que hace que brote todo lo que está de nosotros malo, ¿no? Vamos a la palabra. Me gusta leer el subtítulo que dice: el pecado que mora en mí. Fíjense que no habla en plural, no dice los pecados, ¿no? El pecado, porque en realidad el pecado es uno, y es la desobediencia. Por la desobediencia nacen todos nuestros pecados, son como hijos, ¿no? Por ejemplo, Dios nos dice perdonar y pecamos odiando, ¿no? Dios nos dice amar y pecamos siendo indiferentes. Es como que el pecado es una especie de, como ve la parra, ¿vieron? Que la parra de uva tiene un tronco, pero tiene muchas ramas, ¿no? En esa rama está el orgullo, la vanidad, la soberbia, la lujuria, etcétera, etcétera. Vamos a leer del versículo 7, Romanos, la carta de los Romanos, capítulo 7, versículo 7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿Lo encontraron? Amén. ¿La ley es pecado? Pregunta. En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé al mismo mandamiento que era para vida y me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Fíjense los términos duros que usa, ¿no? De manera que la ley de la verdad es santa, el mandamiento justo es bueno. Luego, pregunta: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado que mostrase el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas ya soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que no soy yo el que hace aquello. Gracias. Aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en toda mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, una cosa es el deseo y otra cosa es el hecho, ¿no? Porque hago lo que no quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sigue, pero voy al final. Dice 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el final dice: gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne
la ley del pecado. ¿Ve? Fíjense qué lucha que tenemos dentro, porque por un lado queremos hacer el bien. Pablo dice que cuando conoció la ley se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Es como que la ley es el espejo de lo que nosotros hacemos, ¿no? Si yo nunca hice un estudio de ley de tránsito, cuando tuve que sacar el registro, me acuerdo que en práctica 10 puntos, muy buen conductor. En teoría me bocharon, porque me hacían tantas preguntas, algunas preguntas medias capciosas, ¿no? Creo que intencionales. Pero me di cuenta que había muchas leyes de tránsito que ignoraba. Ahora, ¿qué pasa si alguien nunca le dijo que un semáforo tiene 3 funciones, que es parar y avanzar, y el término amarillo como precaución, ¿no? Que va a cambiar la luz? Nadie vio un semáforo en su vida, viene con el auto y dice, qué lindo que está decorado la calle, y me manda nomás y choca, porque no se da cuenta que esas luces no eran decoración, sino que tenían que ver con una ley de tránsito, ¿no? Es decir, hasta que uno toma conciencia del efecto que la ley produce, uno no sabe las reglas. Y en todos lados hay reglas, no sé, ustedes cuando empezaron a estudiar, pero yo me acuerdo que cuando fui a la escuela, a la secundaria, el director el primer día de clase, desde que estaba en primer año, nos puso las reglas. Dijeron, bueno, esto es el código de convivencia, acá se hace esto y se permite esto y no se permite lo otro. Entonces sabíamos a qué atenernos, ¿no? Los padres ponen reglas instintivas en la casa. Bueno, hasta la hora se come, o se debería, ¿no? Hasta la hora se come, hasta la hora tal cosa, ¿no? Y a veces, sobre todo cuando somos adolescentes, de vuelta me viene a decir, cuando uno es chico es obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Pero después en grande es como que ya, cuando somos adolescentes, no queremos que el viejo o la vieja nos diga a qué hora tenés que volver, ¿no? Somos transgresores por naturaleza. Y después nosotros de grandes queremos de alguna forma hacer lo mismo, pero nos olvidamos que fuimos adolescentes. Entonces hay una especie de contradicción en el ser humano, porque en el momento queremos ser adultos y en el momento queremos ser chiquilines. Cuando uno está en la edad que no es ni tanto ni mucho, ¿no? Que es más o menos, entonces uno le dice, bueno, vos tenés que hacer esto, yo sé lo que hago. Y después cuando hizo lo que hizo, ayudame nomás, ¿no? Pero yo te dije, sí. Es decir, es como que en un momento somos muy autosuficientes, pero en otro momento somos muy dependientes. Yo me acuerdo que a los 16, 17 años yo dije a mi papá, me voy de mi casa. Y mi papá decía, bueno, vení que te voy a ayudar a hacer las valijas. Me mató. Yo pensé que iba a decir, quedate. Bueno, como yo era orgulloso, agarré una pilchita, porque ni valija tenía, agarré una sábana, metí todas mis cosas ahí, me la puse al hombro y fui hasta la esquina. Y me quedé en la casa de un amigo a dormir, que ni siquiera tenía el coraje de irme a vivir solo, ¿no? Y mi papá sabía cómo era, entonces al rato volví. No, vuelve el perro arrepentido, como dice el chavo, y golpeé. Pero yo no sentaba límites. Y después me di cuenta que los límites son importantes. Cuando no aceptamos los límites de los padres, los límites los pone la vida, ¿no? Vos le decís a un hijo, mira, no hagas esto, porque está mal, lo hace afuera, lo hace mal, y termina mal, a veces termina preso. Es decir, uno trata de vivir con parámetros, pero al mismo tiempo somos transgresores de los parámetros. Somos mandados a meter, perdóname la expresión, la pata, ¿no? Y después decimos, ay, ¿cómo salgo de esta? Pero es nuestra naturaleza. Creo que la fuente de la felicidad sería aceptar como somos y no pretender de ser como quisiéramos ser, porque ahí hay un engaño. Entonces Pablo es claro, dice, en mí hay 2 leyes: la ley que fui educado como creyente, que es la ley de Dios, y hay otra ley que es la naturaleza mía. Entonces la ley de Dios y la ley humana chocan,
tienen como pelea interior. Porque quiero hacer el bien, pero la práctica es volver. Y él dice, miserable de mí, como diciendo, soy una basura, no puede ser. ¿No les pasa? Que a veces queremos hacer el bien, pero en la práctica no hacemos el bien, ¿no? Ahora, al final menos mal que encuentra la solución, ¿no? ¿Quién me librará de esto? Y es Jesús. Yo siempre digo, y esto me van a escuchar muchas veces, pero para mí es el ejemplo más práctico. Cuando más vivo está Jesús en nosotros, más dominio tenemos de la naturaleza caída. Es decir, cuando más tenemos comunión con Él, cuando más buscamos su comunión, es como que la mente se va llenando de su presencia. Porque lo que los psicólogos dicen, el inconsciente es un subsuelo que no hay psicólogo, que no hay psiquiatra que puede llegar a ese lugar. El psicólogo lo que nos puede dar son herramientas, pero no puede sanar, no puede liberar de esa zona que Pablo le dice la carne. Acuérdense que Pablo escribió antes que Freud, entonces no sabía lo que era el inconsciente, pero con las palabras espirituales dice la carne. En la carne está el egoísmo, está la avaricia, está la envidia, los celos, la fornicación, la lujuria, el asesinato, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso está en la carne, la borrachera, todo eso. No hay para Dios ni mejor ni peor. Hay consecuencias diferentes, que es otra cosa. Si yo miento, puede ser una mentira que dañe a alguien y muere ahí la mentira. No es lo mismo que yo mato a alguien, no tiene remedio, porque una vez que mataste a alguien, no creo que tenga el don de resucitar, ¿no? Murió, ¿no? Entonces, hay pecados y pecados. Pero en cuanto a la naturaleza es la misma. El pecado produce diferentes efectos. Por eso nuestra sociedad tiene parámetros de siempre juzgar por las cosas externas. Entonces hay pecados que son visibles, ¿no? Aquel se enojó un día y dijo una palabrota. Pero nadie te va a juzgar por lo que pensaste dentro, porque nadie sabe lo que hiciste, lo que pensaste dentro. Pero Dios sí. Entonces dice, a mí vos no me engañás, porque vos no dijiste nunca una mala palabra, pero pensaste muchas veces mal. Y eso también es pecado. Por eso Jesús decía que no juzguéis para no ser juzgados, porque de la misma medida que medís, vas a ser medido. Por eso Jesús se enojaba mucho con los fariseos, porque ellos medían por la apariencia. Le trajeron una mujer en adulterio, y según la ley mosaica, ¿qué decía Moisés? Era duro, ¿no? La ley mosaica. Menos mal que vino Jesús, porque siempre teníamos todas las piedras. Sí, claro. ¿Te imaginas? Se encontró en adulterio, a darle cascotazo. Ahora que estamos viendo a Josué, qué ley fuerte. Gracias a Dios que vino el Señor, porque yo no aguantaría eso. Entonces Jesús da una vuelta más de roca y dice, bueno, pero eso fue antes. Yo voy a hablar como yo creo que mi Padre piensa. Mi Padre dice que yo estoy acá para traer la gracia en la tierra, la oportunidad, el amor, la misericordia. Y entonces el pensamiento religioso era, la vimos el pecado, ella pecó, y ahí el dedo acusador, y Jesús dice, ¿y ustedes por casa cómo andamos? Y cuando dijo eso, que el que esté libre de culpa arroje la primera piedra, se tuvieron que ir todos, porque dice la palabra, acusados por su conciencia, se fueron todos. Menos mal que tenían conciencia. Algunos son tan inconscientes que siguen haciendo las cosas como si nada, ¿no? Pero se dieron cuenta que ellos también tenían adentro adulterio, fornicación, homicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el pecado está adentro, no está afuera. Se exterioriza cuando empieza a tener vida. Dice Santiago que ¿de dónde nacen las guerras? ¿De Donald Trump? ¿De Putin? No, nace del corazón del hombre. Una vez decía alguien,
está mal, estoy en contra de que el gobierno sea corrupto. Y vendía el almacén con una balanza falsa. Digo, mira vos. Y bueno, pero es un pesito que es lo mismo. Porque la dimensión se proyecta en base a lo que vos incubás adentro. Es decir, Marina lo debe saber por enfermera. Un pequeño microbio que no está extirpado a tiempo se reproduce y empieza a hacer una reacción en cadena de la sociedad. Por eso dicen los médicos, cuando estás enfermo, no salgas, no contagies, ¿no? Que no lo hacemos, pero hay que hacerlo, porque no nos damos cuenta que afectamos a terceros. ¿Qué te haces vos? Quédate en casa. Ponete en el barbijo. Pero es así. Entonces nosotros tenemos adentro unos microbios que es el pecado y que contamina la rueda de la creación. Esto lo dice Santiago. Entonces tenemos que ser bien sinceros. Decir, bueno, yo soy el primero de todo, yo soy el peor de todo. Hay pecados en mí. Parto de ese presupuesto. Como decía alguien, yo el peor de todo, la peor de todo. Hay una serie que era así. Todos somos, pero somos muy proclives siempre a acusar al otro, ¿no? ¿Se acuerdan de la oración del fariseo y el publicano? Jesús dijo, había un hombre que era pecador, ¿no? Y que el publicano y estaba ahí al fondo y se golpeaba el pecho y decía, Señor, yo no soy digno ni de levantar la cabeza. Y el fariseo decía, gracias Señor porque no soy como ese, ¿no? Que el día no voy a la iglesia, hago esto, lo otro, ¿no? Si en él hay un orgullo, un amor propio tremendo. Y Jesús dijo, ese no me sirve a mí, el otro me sirve. El otro tiene una actitud de humildad, el que reconoce. Y esto es importantísimo porque la verdadera naturaleza de bien nace por el reconocimiento de la humildad. El amor propio, la vanagloria, es algo que Dios aborrece. Le dijo a Samuel, Dios le dijo a Samuel, dos cosas detesto de Saúl: la soberbia y el amor propio. Y lo tuvo que sacar del trono de rey, porque no reconocía que él había cometido error. A diferencia de David, que fue cómplice de un asesinato, que cometió adulterio, que hizo miles de cosas ahí. Porque la verdad que estaba bastante chapita, ¿eh? Una vez se fue del lado del bando de los filisteos, se disfrazó de filisteo y empezó a matar a sus hermanos judíos. Y decía, lo que estoy haciendo está bien, decía. Parecía un psicópata. Hizo cosas David, analizándolo crudamente. Sin embargo, después iba a Dios y decía, Señor, la verdad que me pesa lo que hice. Es decir, como que dice, bueno, yo te tengo paciencia porque un día vas a cambiar, pero veo en tu corazón que hay una búsqueda de mejorar. No puso un freno de entrada, dijo, yo me la banco. Yo necesito que me aconseje, Señor. Entonces, cuando Dios vio ese corazón soberbio como el de Saúl, le sacó la corona. Porque él sabe la esencia, ¿no? Sabe esa esencia de ese corazón que, ¿se acuerdan de la teoría que decía que se derrite como la cera, ¿no? Y no que es duro como el barro se endurece con el sol, la cera se derrite con el sol. Son dos naturalezas diferentes. Hay corazones que son de barro, son de piedra. Cuanto más calor recibe Dios, más duro se le pone. Así le va después. Por eso el diagnóstico que da Pablo es lo que tenemos que hacer siempre. En nosotros mora un pecado. Y el pecado se combate solamente cuando Dios está vivo en nuestro corazón. ¿Se acuerdan la imagen del fósforo? Que yo siempre la pongo. ¿Se acuerdan ahí? Amén. ¿No? Para luego quizás no. Yo siempre digo que si yo apago la luz de esta sala, y hay una caja de fósforo, y no lo voy a hacer, pero si prendo un fósforo, voy a ver las cosas medias turbias. Si prendo dos fósforos,
las cosas se van a ir aclarando. Si prendo 10 fósforos, se va a aclarar más. Si prendo 100 fósforos, se va a iluminar toda la sala. La sala no cambia, cambia la luminosidad y la intensidad de la luz que yo prenda. Dios es el mismo, no es que Dios cambia. Dios es, por eso le dijo a Moisés, yo soy el que soy, es. Dios está acá, no es que yo tengo que sentirlo, Dios está por la fe. Son los fósforos que yo prendo, son mi aproximación hacia Él que hace que yo lo vea cada vez mejor. El rostro del Señor lo veo más en la medida que mi luminosidad aumenta. ¿Y cómo lo hago aumentar? A través de la comunión con Él. Aquel pobre buscó, dice el Salmo, clamó y encontró al Señor. Ahora, si yo no tengo una vida de oración, si yo no tengo una vida de comunión, Dios pasa a ser de una experiencia a un concepto. Por eso hay mucha gente que dice, yo sé que Dios existe, pero con eso no dice nada. Jesús dice también, el diablo dice que existe, porque el diablo sabe que existe, pero con eso no pasa nada. El tema no es que yo sé que existe, yo tengo que vivirlo al Señor en mi corazón. Moisés, cuando iba a esa contemplación con el Señor en el monte Sinaí, dice que su rostro era una luz y él descendía con fuego, pero no porque Moisés era diferente a los demás, sino porque tenía comunión con él, tenía horas de oración con el Señor. Y entonces por eso él tenía la autoridad de transmitir y de ministrar a los demás, porque tenía la carga, el peso de la aproximación de Dios. Es una ley física, ¿eh? ¿Saben que la ley de gravedad que descubrió Newton es porque se cayó una manzana en la cabeza? Y se dio cuenta que los objetos pesan en la medida que el volumen pesa. Lo voy a ejemplificar. La Tierra, acá Luciano, yo, cualquiera de nosotros, pesamos 80, 60, 100 kilos conforme al volumen de la Tierra. Júpiter es más grande que la Tierra y yo pesaría 300, 400 kilos. Porque la atracción del planeta Júpiter es mucho más poderosa. Cuando más es la masa de atracción, más es poderoso el peso que ejerce. Cuando más me aproximo a Dios, más me atrae el Señor, más me acerco a Él. Cuando más ganas de adorar, más ganas de adorar tengo. Es así. Tratar la noche, tratar de día. Por eso me gusta Daniel, que decía mañana, tarde y noche oraba al Señor. ¿Sí? Un ejercicio. Lee un versículo bíblico, aunque sea un versículo antes de acostarte. Mira televisión, mira todo lo que vos quieras, pero después apaga todo y quédate un ratito con el Señor. Dormí, que tu vigilia de la noche, que está acá, que es el inconsciente, se vaya a dormir con una palabra, no con algo que no te edifica, con una palabra del Señor. Te levantás antes de trabajar, hablo la Biblia, o escucho la Biblia, porque hay muchas formas. La podés escuchar, la podés ver en YouTube, la Biblia está de 1000 formas, no hay excusa. La podés compartir por WhatsApp. A mí me gusta, a veces hay un audio que me gusta de una palabra y lo comparto. Por ahí vos vas en colectivo y la escuchás. O como hace a veces, se comparten un versículo. Y entonces todo eso uno se va impregnando, y es como que la carne se va apagando y el espíritu va floreciendo. Amén. Entonces vos después te encontrás como haciendo cosas que decís, ¡wow! ¿Cómo lo hice? Y porque tenés a Dios. Ahora, si prevalece en nosotros el pecado te produce desidia, te produce indiferencia, te da lo mismo una cosa que la otra, perdés sensibilidad. Hay personas que vos decís, ¿y qué va a hacer vos en la vida? ¿Qué sé yo? No sé. Se me han dado un sopapo a ver si se despiertan, ¿viste? Porque decís, vivís para algo. No sé. Yo tengo un alumno en la escuela que le digo, no me acuerdo del apellido, pero Francisco era el nombre. Che, Francisco, ¿qué estudias? Ok.
Entonces, no, todo. Yo un día digo, Señor, dame paciencia porque te lo agarro del cogote y lo mando en la dirección de una piña. Porque veía que era un chico inteligente, que tenía capacidad, pero estaba trabado. La mamá, porque una vez citamos a los padres, y la mamá dice, me llama a mí porque vieron que uno huele la flor que tiene al lado. Dice, usted es pastor, ¿no? Sí, yo soy creyente, me dice. No le diga lo más fuerte, no es pecado eso. No diga nada acá. Y si yo voy a llevar a la iglesia va a ver cómo se va a animar. Bueno, pasaron las vacaciones de verano, al otro año, en 7º grado, viene Francisco con más pila, ¿no? Digo, bueno, qué bueno. Yo soy la madre, dice. ¿Sabe que ahora aparte que se convirtió, canta en la iglesia? Y no solamente canta en la iglesia, sino que lee un versículo bíblico. Y en casa hace cosas. Estaba trabado emocionalmente. Y Dios nos liberó de la desidia, que la desidia es pecado, no es que los psicólogos dicen es una traba emocional del adolescente. No, la desidia es cuando no quieres saber nada con nada, no sabes ni para qué estás en la vida. Pero es normal, porque si es un joven tampoco tiene que saberlo. El tema es que hay gente de 70 años que tiene desidia todavía. Están por morir y no saben lo que hicieron ni lo que van a hacer. Y nosotros creo que tenemos mucho para hacer. Entonces, el pecado te produce todo eso, ¿no? Cuando haces algo que no... Cuando estás fuera de la comunión con Dios, cuando erraste al blanco, porque eso es el pecado, no te sale nada bien. Empezás a tener insatisfacción. Por eso el que tiene un poquito lo trata de llenar con la diversión, con cosas externas, ¿no? Yo a veces leía mucho, no, vieron cuando uno va a un dentista o a un lugar que hay revistas ahí y tenés ahí, no sé qué yo, caras, gente, ¿no? Y vos ves la vida de la farándula, qué sé yo, y se gastan fortuna, y muchos de ellos aún terminan mal. Pero no porque esté mal o esté bien gastar lo que gastan, sino que tratan de llenar un vacío que solamente Dios lo puede llenar, que se llama vacío existencial. Porque nosotros tenemos una esencia que es eterna, porque cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, cuando Dios despierta esa chispa, empezás a hacer las cosas diferentes. Le encontrás sentido a la vida. Por eso no es solamente el pecado de que dije una mala palabra, agarré algo que no era mío, así. Eso es parte. Hay pecados más ocultos, hay situaciones más que es la insatisfacción, porque está morando la carne que te llega a aplastar, te llega a tirar para abajo, y está en nosotros. Miserable de mí, ¿quién me librará? Cristo Jesús, Señor que está en medio nuestro, el Señor que está en tu corazón, el Señor que está en tu vida. Es el que está operando y esperando que vos le abras todas las fronteras interiores para que Él empiece a actuar. Es como si vos tenés un terreno, esto tiene 3x7. Yo abro esta parcela para cultivo y el resto dejo la tierra. A los 2 meses yuyo esto. Porque todo lo que yo trabajo es lo que florece. Si yo dejo todo esto sin hacer nada, va a crecer cardos, yuyos, ¿no? Pero no voy a tener flores, ni plantas, ni huerta, nada. El corazón humano es igual. Si vos le abrías a Dios un pedacito y el resto lo tenía ahí abandonado, se va a llenar de yuyo. Y los yuyos se combaten cuando la tierra es trabajada por el que la trabaja. Y nosotros somos los que tenemos que trabajar. Bueno, quería compartirle y regalarle esta reflexión que para mí es una de las mejores cartas de Pablo en cuanto a la actitud del ser humano, porque él se habla a sí mismo: miserable de mí, ¿quién me librará de esto? ¿Quién nos puede librar de la desidia, del egoísmo, del enojo,
de los malos pensamientos. Jesucristo. Jesucristo. No el Jesucristo que yo creo que existe y que vendrá, el que habita en mi corazón. Amén. Padre, que tu Espíritu Santo en esta noche nos revele, nos muestre y también nos confronte estas actitudes que tenemos del pecado, que es una ley, como dice Pablo, que pone en nosotros, que nos lleva a hacer lo que no queremos. Cuando muchas veces queremos hacer el bien, hacemos el mal. Deseamos perdonar y terminamos maldiciendo. Nos esforzamos para mirarle el rostro de alguien que no nos simpatiza, pero cuando lo tengo adelante, le corto el rostro. No, Señor. Así somos, Señor. Estamos luchados contra nosotros mismos. Algunas veces son como caprichos, como actitudes, Señor, mezquinas, que nacen como resortes de lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos que esta noche esta palabra trabaje como una semilla en nuestro corazón y que podamos dar fruto al 100 por uno. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos maldecido, hemos pensado mal, hemos, Señor, obrado mal con nuestra gente, fundamentalmente con los que más queremos, porque a veces a los que más queremos más lastimamos, Señor. Ayúdanos a ser comprensivos, a vivir, Señor, la gracia tuya, que está en nosotros, porque tú estás en nosotros, y que aflore, Señor, no la ley del pecado, sino la ley de la gracia, por tu infinito amor, Jesucristo. Amén. Amén.